Todo el mundo conoce a Hitler y su bigote chistoso. Para bien o para mal, es parte de nuestra historia social y política. Incluso podríamos hablar de uno de los más grandes fenómenos de masas en la historia moderna. Si bien es cierto el partido nazi, sus políticas, sus ideas y todo lo que representan prácticamente es condenado por la sociedad, es muy interesante ver que hoy en día siguen habiendo personas que están adheridas a esos ideales. Puedes entenderlo como alguna especie de afinidad moderna al partido nazi, incluso a Hitler. Y seguro muchos de ustedes se preguntarán por qué siguen pasando este tipo de cosas si en teoría todo el mundo sabe que están mal. Es más, vamos directamente a la raíz de la situación. ¿Por qué en el siglo XX una nación entera decidió entregarse a esta ideología? Y también si nos ponemos a pensar, la historia de la humanidad ha estado llena de personajes que han movido mucho a las masas y que se han ganado su admiración y su devoción, y ha habido una especie de culto alrededor de ellos. Sin irnos más lejos, podemos hablar de Fujimori, por ejemplo, en el Perú, un hombre que hizo muchas cosas condenables, pero al que hoy en día se le sigue idolatrando en muchos grupos de la sociedad. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente se encapricha tanto con una persona hasta el punto de obviar las cosas malas que hicieron para simplemente tenerlos en un pedestal? Y claro, por el otro lado también están las personas que no han hecho nada malo que nosotros sepamos, pero que aún así están ahí arriba, en lo más alto para muchas personas, cuando en realidad no han aportado gran cosa. Y sí, esto último tal vez esté condicionado por mi opinión personal, pero vamos a ver en este video qué tanto desarrollamos esta idea. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Friedrich Nietzsche establece un concepto muy interesante, el pensamiento de rebaño y la relación del mismo con un pastor. En su comparativa, Nietzsche habla principalmente de la religión, haciendo una alegoría a que los fieles actúan como un rebaño siguiendo a un pastor de ovejas. Y sí, también podríamos hacer una comparativa fácil con un amo y un esclavo. Pero Nietzsche explica algo interesante. Mientras que el esclavo es totalmente sumiso a su amo de forma inconsciente, el rebaño lo hace por voluntad propia. Volvamos otra vez con Hitler. A inicios de 1920, Alemania estaba sumida en una gran recesión económica. Esto, aparte de ser una consecuencia de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en la causa principal de la miseria del pueblo alemán. ¿Y qué pasa cuando tienes a una nación entera necesitada de una solución rápida a todo ese caos? Pues fácil, buscas otra personalidad que sí esté dispuesta a dártelas. Y en ese preciso instante de la historia entra Adolf Hitler. La gente no lo siguió solo por dar soluciones a sus problemas, sino también porque era carismático, demostraba control no solo sobre su gente, sino también sobre sí mismo al momento de hablar, por ejemplo. Y si tienes esos dos factores, soluciones viables y un líder carismático, entonces listo, ahí está tu solución. Ahí está tu nuevo dios. El pueblo alemán decidió entregarle todas sus esperanzas a ese señor de bigote chistoso. Y sí, muchas veces nos preguntamos cuando llega este capítulo en nuestra clase de historia en el colegio, ¿acaso la gente no se dio cuenta de sus otras ideas nocivas? ¿Acaso no se pusieron a pensar en, este hombre está imbécil, está loco? Ahí viene la segunda parte. Ya hablamos de un factor muy importante para establecer un pensamiento de rebaño. En primer lugar, seguir a alguien que tenga todas las soluciones a nuestros aparentes problemas. Y en segundo lugar, que piense exactamente lo que nosotros pensamos. No es una novedad que Europa era profundamente racista en ese entonces, y me atrevería a especular que incluso a día de hoy lo sigue siendo. Entonces, si tienes a un líder que te presenta soluciones, te las muestra de la forma más amigable y entendible posible, denota orden, denota control, e incluso está de acuerdo con tus ideas de que toda la culpa es de una raza en específica, entonces tienes el caldo de cultivo perfecto para realizar todas las atrocidades que se te ocurran. Y eso fue prácticamente lo que pasó. Pero el pensamiento de rebaño no solo se limita a esa cuestión, el seguir las ideas de un líder carismático por encima de cualquier cosa. Pongámonos a pensar también en las personas que ni siquiera habían elegido a Hitler como su líder y que después de verlo en el poder, bueno, no tuvieron otra que aceptarlo. Todas esas personas, porque vieron que la gran mayoría estaba de acuerdo con ese régimen, simplemente se sumaron. Muy pocos no, pero
la gran mayoría se sumó. Y toda esta historia de racismo y de desprecio hacia la comunidad judía y otras comunidades extranjeras que consideraban inferiores simplemente hizo que se desatara el caos. Muchas personas que en su vida habrían pensado el hacer cosas atroces terminaron haciendo las peores cosas a sus vecinos, amigos e incluso familiares. Eso es el pensamiento de rebaño. Tienes a un líder y a una comunidad grande que lo siguen y tú estás en medio. Eres parte de un pequeño grupo que no sabe si seguirlo o no, pero como todo el mundo lo hace, listo, te unes a ellos y ya está. Así funciona. Y sí, es cierto que no todo el mundo lo hizo, pero nuestra misma naturaleza humana nos obliga a hacer cosas que hace la mayoría, porque gracias a eso hemos sobrevivido. Al final el bien común es lo que prevalecía. Muchas veces se confundía el bien común como lo que la mayoría de personas querían. Así que al fin y al cabo tienes eso, un montón de personas siguiendo a un gran líder hacia el genocidio y el caos. Podríamos hablar incluso de movimientos sociales en el siglo pasado, o incluso esos regímenes políticos totalitarios a los que Latinoamérica estaba muy acostumbrada, pero creo que se entiende el punto con respecto a esta primera cuestión. Actualmente la situación ha cambiado mucho. Sabemos muy bien que el racismo está mal, que no podemos matar indiscriminadamente a todo un pueblo y que no podemos escudarnos en nuestro nacionalismo para eso, ¿no? Pero aunque los grandes líderes del siglo XX hayan desaparecido, los humanos hemos encontrado muchas otras formas de encontrar a nuestros ejemplos a seguir en el mundo moderno. De seguro han escuchado hablar de la ARMY, que la gran mayoría de ellas están prácticamente dispuestas a acabar con tu vida si es que no te gusta BTS o lo insultas un día en Twitter. O que hay de los tristes rockeros de nicho, a los que les presentas una música distinta y simplemente dicen, eso ni siquiera es música, esto sí es música, y no sé, te pone Guns N' Roses o algo por el estilo. El típico, a ver, dime 5 canciones de esa playera que llevas puesta. O yendo un poco más cerca, la idolatría a los cantantes urbanos como Bad Bunny, Rosalía, no sé, tú nómbralos. La cuestión es que si bien el foco central ya no está tanto en la política, ahora se ha traspasado a nuestro entretenimiento. Música, televisión, videojuegos incluso. Sería muy irresponsable de mi parte comparar a el pueblo alemán de 1939 con la ARMY de BTS o los rockeros modernos. Pero al final tienes un grupo que quiere sentirse identificado con sus mismos gustos y que termina adoptando un pensamiento de rebaño cuando prácticamente cruzan la frontera del fanatismo. Que no está mal que les guste lo que quieran, pero en cuanto sienten que alguien ataca eso que les gusta, sienten que tienen que defender eso con su alma, con su vida incluso. Y eso es un gran mal de nuestros tiempos actuales. Cada vez más nuestra sociedad se ha ido polarizando. Básicamente es el principio de que si no estás conmigo, estás contra mí. Si no eres de derechas, obviamente eres un sucio comunista de izquierdas. Si no te gusta el K-pop, obviamente eres un intolerante xenofóbico que no sabe nada de la buena música. Si cada vez que te ponen una canción de Bad Bunny en una fiesta piensas, esta es la cosa más genérica que he escuchado en mi vida. Estúpido rockerito, odiar a Bad Bunny ya no está de moda, ponte a la moda, escucha su nuevo álbum. A la gente le gusta formar grupos de acuerdo a sus pensamientos, a sus gustos y a cosas en común que tienen con otras personas. Pero justamente eso hace que ni siquiera estén abiertos a ideas disidentes. Comienzan a pensar como una masa en la cual si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Y eso no solo abarca nuestra política, como estábamos acostumbrados hace poco, sino también abarca nuestra sociedad y cómo nos comunicamos con los demás. Desde un pequeño debate en Twitter hasta los energúmenos del Congreso hablando por 18ª vez de la misma cosa sin ponerse de acuerdo. Todo el mundo quiere tener la razón y todo el mundo piensa estar en lo cierto. Y cuando muchas personas te dicen que estás en lo cierto, simplemente te cierras, te radicalizas. Según Armengol Milans, el rebaño es descubierto por la ostentación con la que hace público sus principios, que suele exhibir de forma impúdica pero que nunca examina o discute de manera crítica. Si alguien se atreve a hacerlo, es combatido por impuro y perseguido. Las cosas ciertamente no han cambiado mucho desde los años 30 hasta la actualidad. Tal vez los métodos sí que han cambiado de alguna u otra forma. Si en 1939 estabas en desacuerdo con alguien, lo menos que te podía pasar era una guerra. Actualmente lo menos que te puede pasar es un gran scratch en Twitter, que filtren toda tu información personal y básicamente que te destruyan la vida por no pensar de la misma forma. Y con todo esto no quiero decir que los grupos que he mencionado hace poco sean
todos iguales. Obviamente no, ningún grupo es tan homogéneo como para que sucedan ese tipo de cosas. Pero ciertamente, en su gran mayoría, hay muchas personas que se dejan llevar por el fanatismo y terminan haciendo daño a las personas que no comulgan con ellas. Básicamente tenemos una sociedad con tintes autodestructivos, intentando cada vez más sabotearse a sí misma. Y obviamente que te gusten las cosas que he mencionado antes, el rock, el K-pop, la música urbana, no te hacen una mala persona de por sí. A mí no me gusta esa música, salvo el rock, pero eso no significa que la considere nefasta o que me atreva, no sé, a asesinar a alguien porque escuche esa música. Simplemente son gustos, algunos son un poco más complicados, otros son un poco más simples, pero al fin y al cabo son gustos. Que a mí me parezca sosa y sin sentido la música urbana no significa que esa sea la realidad, y no significa que eso también sea la forma en la que otros vean esa música. Porque al final de cuentas, si hay muchas personas escuchándola es porque han encontrado algo que les llena personalmente dentro de ese género musical. Bueno, hoy hemos repasado 3 conceptos muy interesantes. En primer lugar, el culto a la personalidad. Prácticamente tener a una persona o a un grupo de personas como dioses por encima de nosotros. Ejemplos a seguir, personas que tienen el liderazgo que a nosotros nos falta, o que tengan las soluciones que nosotros queremos. En segundo lugar, el pensamiento de rebaño. Tienes a un montón de personas que hacen lo mismo porque otras personas que también son un montón hacen lo mismo porque piensan que lo que hace la mayoría es lo correcto. Y prácticamente todas las acciones que hagas en nombre del grupo, en nombre del líder o en nombre de tu ídolo está justificado. Porque es un acto de bondad, es un acto de justicia lo que estás haciendo. Y en tercer lugar, fanatismo. Y esto viene directamente derivado del pensamiento de rebaño. El estar terriblemente obsesionado con algo o con alguien, tanto así como para dedicarle tu tiempo, tu vida entera a ello. Al final no importa si es una ideología, un movimiento político, un grupo musical o un género entero, incluso una década en la historia. El pensar que porque te gusta eso ya estás en lo correcto es una mentira, una falacia, una ilusión que te haces a ti mismo. En la actualidad no se trata de quién forma mejor su pensamiento personal y su propia filosofía. Nuestros instintos humanos nos terminan gritando que lo que hace la mayoría es lo correcto, así que terminamos siguiéndolo ciegamente. Y al final nos terminamos encerrando en un ideal porque nada nos garantiza que eso sea real. Pero mientras todo el mundo esté de acuerdo con nosotros es la cosa más real que pueda haber en el mundo. Y sí, la idea de llamarle rebaño a un montón de fanáticos locos es un meme en sí dentro del internet, pero dudo mucho que eso le quite gran parte de verdad. Al final lo mejor es enfocarse en nosotros mismos. Si bien es cierto podemos compartir gustos con otras personas, también hay que entender que no siempre va a ser así. Van a haber personas que estén de acuerdo y que no estén de acuerdo con nosotros. Si a mí me gusta el helado de lúcuma, obviamente va a haber alguien que no le guste y merece ir al infierno. El punto es no dejarse llevar por esta polarización. Y sí, este es un discurso que se dice mucho y que muchas personas se jactan de ser. Mente abierta, el aceptar la cultura y los pensamientos de otras personas con libertad. Me atrevería a decir que ninguno es así. Siempre va a haber una idea, un gusto, un pensamiento que no nos guste. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? ¿Qué deberíamos hacer ante ese tipo de cosas? Pues creo que eso deberían decidirlo ustedes. Obviamente no se conviertan en unos nazis y comiencen un genocidio en contra de las personas que no piensan igual a ustedes. Pero ya sea que decidan ignorarlo y que cada uno siga por su propio camino, o ya sea que decidan conversarlo y debatirlo de forma alturada para llegar a un punto medio en el cual los dos puedan decir, muy bien, creo que este punto medio me gusta. Que yo creo que esa última sería la mejor opción, ¿no? Hablando se entiende la gente. Y ahora sí, una reflexión personal. Pueden haber muchas cosas que no nos gusten, cosas que nos parezcan despreciables, ya sea un género musical, una ideología, o no sé, un sabor de helado. Pero al final podemos aprender de esas cosas que no nos gustan. Les voy a explicar. A mí no me llama especialmente la atención el reggaetón, por ejemplo. Pero mi banda favorita, que es una banda de metal súper ruda, utiliza muchos elementos de esta música, no solo del reggaetón, sino también de músicas tropicales, músicas folclóricas de su tierra natal, y usan todo eso para combinarlo y hacer que sea la mejor experiencia musical, en mi opinión personal. Y creo que es algo mágico, porque aunque podamos despreciar algo, en nuestro medio todo se alimenta de todo.
Los videojuegos se alimentan del cine, el cine se alimenta de la música se alimenta del arte en sí misma y el arte imita la vida. Estamos en un mundo tan conectado que es imposible no toparnos con ideas que no nos parezcan a simple vista, pero de las que podamos extraer cosas que nos ayuden a enriquecer nuestros propios pensamientos y nuestros propios gustos. No olviden de suscribirse para seguir viendo más videos. Recuerden que pueden dejar comentarios y sugerencias aquí abajo. No sé, si solo quieren saludar, listo, manden un saludo. Si quieren enviar un video gracioso, listo, peguen el link y yo lo veré. Y me despido con esta frase. En estos tiempos se conoce al sabio no por lo que sabe, sino por lo que ignora. Adiós.